9:37 de la mañana, estamos en Enfoque de los Sábados. Nos comunicamos de inmediato con el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Él estaba previsto que esté en nuestros estudios, pero sus actividades evidentemente le han quitado esa posibilidad, pero nos comunicamos con él vía telefónica. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bien, señor Villarreal, con las disculpas del caso, no se venimos de nuevo Jerusalén, en San Juan del Lurigancho, y el tráfico nos ha impedido estar a tiempo en los estudios. No se preocupe, entendemos que las labores de un ministro y las actividades son diversas y a veces se presentan estos imponderables, pero igual va a ser muy útil escucharlo a usted porque queríamos empezar preguntándole a la fecha, hasta este momento, hoy 9:38 de la mañana, 25 de septiembre, ¿cuántos casos de la variante Delta confirmados tenemos en el Perú? Tenemos 721 casos de variante Delta que se ha extendido a todo el país, excepto a Amazonas, pero claro, teniendo en cuenta que son muestreos, es probable que ya la variante Delta esté en todas las regiones del país. Y se han presentado también, señor Villarreal, 3 casos de la variante Delta Plus, que es una variante que es un tanto más agresiva porque disminuye un poco la respuesta inmunológica del paciente a un vacunado, ¿no? De todas maneras, las vacunas siguen siendo un elemento de contención muy importante aún para esta variante, ¿no? Pero perdón, son 3 casos, me dice usted, de la variante Delta Plus. Delta Plus. ¿Dónde se han presentado estos casos? En ATE se han presentado, es un trabajador de salud y 2 personas jóvenes más. Este trabajador estaba vacunado, en este momento no han presentado complicaciones importantes, no están hospitalizados, pero los estamos siguiendo de manera muy de cerca, con todos los contactos que puedan haber tenido para evitar, por supuesto, que esta propagación se dé. Lo importante es que se haya hecho el cerco epidemiológico respectivo en torno a esta persona, ¿no? Sí, por supuesto, para evitar que se extienda, pero de todas maneras, como ya es una detección en comunidad, es muy probable que tengamos otros casos más, ¿no? Eso es objetivo, por eso es que tenemos que acelerar la vacunación y los cuidados de la población. Todavía, afortunadamente, en cifras globales no tenemos un despegue, digamos, de casos de manera importante, pero hay que tener cuidado, ¿no? Ok. Ministro, ¿cuál es el promedio de contagios hasta el momento de la COVID-19? Le pregunto porque no sé si esto ha subido como para anticipar ya una tendencia hacia la tercera ola. Usted dijo que vendría en 15 a 20 días. Es una alerta temprana, como usted mismo lo manifestó, pero no sé si este nivel de contagios hace prever o marca la tendencia hacia ello. No, en este momento el volumen de contagios y de decesos por la COVID no está en un ascenso franco, ¿no? Entonces no podemos decir que estamos entrando en este momento en una tercera ola, pero sí el incremento de casos de la variante Delta, que es 8 o 9 veces más contagiosa, sí nos genera una preocupación. Por decirle, en las últimas 24 horas, hemos tenido 492 personas contagiadas, registradas, ¿no? Y en nuestro país estamos en una cifra global de contagiados desde que empezó la primera ola de más de 2.147.000. Es decir, somos un país con una importante tasa de contagio, estamos en una calma epidemiológica, no estamos en este momento despegando como para pensar, tenemos ahora una alerta efectiva, pero no hay que descuidarse, ¿no? Se lo pregunto porque algunos especialistas, como el exministro de Salud, Óscar Ugarte, han dicho que esa estimación no es, diríamos, la correcta porque no hay evidencias, no hay indicios, no hay signos de que se esté ingresando o estemos a puertas de una tercera ola en el plazo que usted manifestó. Sí, no hay una cifra, no hay un momento exacto. Lo que tenemos que decir es que la presentación de la tercera ola en casi todos los países cercanos a nuestro país se ha dado de manera brusca. En 2-3 semanas de tener poquitos casos, se elevaron exponencialmente los casos en estos países, ¿no? Entonces, dado que lo que sigue avanzando y ya ha pasado de ser una variante minoritaria a ser la variante mayoritaria, valga la redundancia, tenemos ya más del 54% de los casos de COVID que se presentan en nuestro país con la variante Delta, es altamente contagiosa. Tenemos que plantear una alerta temprana sin ninguna duda frente a esta posibilidad, ¿no?
Claro, se van a realizar este fin de semana los Vacunafest. ¿Todavía considera usted, ministro, que hay un buen porcentaje de personas que no se ha vacunado completamente a pesar de que ya les correspondía hacerlo con la segunda dosis? Mire, tenemos un caso muy llamativo en nuestro país. Si hablamos de las personas mayores de 60 años, vamos a decir que el 70% en general en el país, ¿no es cierto? Porque hay regiones que tienen obviamente menores porcentajes de vacunación. Estamos muy cercanos ya al 70% de esta población vacunada con segunda dosis. Pero obviamente todavía tenemos una brecha de personas mayores de 60 años que se resisten a vacunarse, que por distintas razones no acuden, ¿no? Ahora, la brecha en general en el país entre los que se han puesto la primera dosis y la segunda dosis todavía es amplia. Si bien hemos avanzado, por ejemplo, en primera dosis, tenemos ya al 53% de la población que se ha aplicado la primera dosis. Ya. Pero en la segunda dosis, que es la que nos da tranquilidad y mayor protección, todavía estamos acercándonos al 36%. O sea, tenemos en general, entre primera y segunda dosis, una diferencia de 3 millones de personas que faltan ponerse la segunda dosis. Y esto es lo que insistimos que debemos trabajar, que las personas se pongan la segunda dosis y sobre todo que las personas que son mayores de 50 años, que las dos dosis se apliquen en el país. Pero ¿qué es lo que está fallando en el tema básicamente de la comunicación, ministro? Yo sé que hay zonas del país a las cuales es difícil llegar, ¿no? La Amazonía, por ejemplo, y también hay una serie de factores como creencias religiosas, temores, falsas versiones, que han hecho mella en la población. Pero también tiene que haber una campaña de comunicación adecuada de parte del gobierno. ¿Cuál es el autoexamen o la autocrítica que se hace al respecto? Bueno, yo creo que si lo vemos en todo su contexto, vamos a ver que obviamente hay sectores de nuestra población, sobre todo de los sectores más alejados, donde es complicado, digamos, primero llegar más de una vez con una, dos dosis, por eso en esos lugares estamos vacunando a partir de los 18 años para arriba, porque las brigadas es difícil que lleguen 2 veces. También lo estamos haciendo en el caso de los pueblos originarios, y ahí la cosa está en pleno debate, estamos recurriendo, por eso hemos cambiado la estrategia a los líderes locales, tratar de convencerlos, contratar enlaces para que nos permitan llegar a los pueblos más complicados, sacar brigadas. En este momento tenemos alrededor de 15.000 brigadas del Ministerio de Salud yendo casa por casa, trabajando en plazas, en parques, para poder acercar a la población esta posibilidad de vacunarse. Mucha gente, salió una encuesta ayer que salió de la Universidad del Pacífico, que decía que hay gente que, dice, yo casi no salgo de mi casa, por eso no me voy a vacunar. Otra gente decía, yo no tengo plata para ir a hacer la cola, pagarme un almuerzo, vacunarme, ¿no? Y otra gente que tiene miedo, piensa que con la vacuna le van a implantar un chip o que tiene consecuencias. Son las creencias que hay, pues, y ahí tenemos que, fake news. efectivamente, Carlos, trabajar mucho desde el punto de vista comunicacional, con lenguaje diferente, porque la gente de Lima tiene una idiosincrasia y una forma de ver las cosas distinta a la de Ucayali o la del Alto Amazonas. Ayer estábamos el viernes hemos estado en el Amazonas, con los pueblos originarios, sí, donde hay una buena receptividad, pero lo que primero necesitan es mucha cercanía y que el APU les dé la autorización para vacunarse, ¿no? Entonces, cuando el APU se vacunó, ¿no? Entonces la gente empezó a vacunar. Entonces, esta conexión es la que necesitamos resolver. Ministro, sí. Ministro, antes de ir con los anunciantes, por favor, quería preguntarle si nos puede confirmar ya si es que se va a bajar el rango de edad para la vacunación. Sé que en estos momentos están en 23 años para arriba, ¿no es cierto? Sí, la vamos a bajar, pues sin ninguna duda, pero lo que pasa es que ¿cuándo? Esto lo estamos haciendo, probablemente sea la semana que viene, pero lo estamos haciendo en razón primero del stock de vacunas que vamos a recibir, ya, que queremos estar seguros antes de hacer esto, y de cómo vamos avanzando, como le decía Carlos, cerrar esta brecha. Lo que no queremos es anunciar, digamos así, alegremente, vamos a seguir bajando la edad, cuando todavía tenemos mucha gente mayor de 45, 50 años que no se ha puesto la segunda dosis. Entonces, es más difícil avanzar así.
pero es donde tenemos que avanzar porque es la gente que se nos complica, ¿no? Bien. La que cuando se contagia se enferma más gravemente, ¿no? Entonces allí es donde tenemos que insistir más. Ministro, le pido que nos espere un minuto, tenemos que ir con nuestros anunciantes y seguimos conversando con usted, por favor. Los sábados con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ya entrando en la parte final de esta entrevista. Tengo todavía algunas consultas, ministro. Le pido, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que podamos hacer la mayor cantidad de preguntas, justamente. ¿Y ya se ha decidido en el gobierno si se va a exigir el carnet de vacunación para acceder a espacios públicos? No, en este momento lo que tenemos son las restricciones que ya están publicadas en lo que tiene que ver con el aforo y las condiciones para poder acceder a lugares de concentración de personas, que es con las 2 vacunas, el distanciamiento social y demás medidas. Lo que sí va a pasar es que esta semana que viene vamos a publicar algunas medidas, que me va a disculpar que no se las voy a adelantar, porque las vamos a ¿Por qué no, ministro? hacer Sí, públicas. No, porque están en revisión, que tienen que ver con estímulos a la vacunación de la población, y en eso estamos conversando con distintos sectores privados para que nos ayuden, y también sí vamos a pasar a la exigencia de las 2 dosis de vacunación de algunos sectores que tienen que ver con la atención al público, ¿no? Pero esto lo vamos, como no son medidas que no van a tener impacto, porque sí van a tener, es que estamos programando anunciarlas yo calculo que va a ser esto el miércoles de esta semana que viene, ¿no? Ministro, ¿cuál ha sido la evaluación sanitaria, científica que se ha hecho para que se disponga la desinfección de los colegios con amonio cuaternario? No, bueno, no tengo conocimiento específicamente de este tema. Le mentiría si le digo ha sido tal y tal y tal la razón, pero la idea es que en algunos establecimientos de salud donde pueda considerarse que pueda haber algún tipo de plan piloto, pues tomar los recaudos necesarios, pero no tengo la información exacta, ¿no? Claro, porque, bueno, han salido especialistas a explicar que no tendría efecto, o sea, basta con agua y jabón, y que además podría causar daño, ¿no?, a las defensas del sistema inmunológico de los alumnos. No sé si usted... No, claro, entiendo que pero entiendo que tiene que haber un tiempo prudencial entre la aplicación del desinfectante y la concurrencia de personas, sin ninguna duda, no de manera inmediata. Por eso es que en este momento no están autorizados el retorno a clases, salvo planes pilotos, con los recaudos adecuados, ¿no? Se habla de empresas que van a hacer esta labor cada 72 horas, ¿no?, y que ya están publicadas los nombres de estas empresas. ¿Cómo así se ha decidido que esas empresas efectúen esa labor de desinfección? O sea, no hay por parte de mi despacho, no hay ningún acuerdo para que alguna empresa realice de manera sistemática cada 72 horas esta limpieza, salvo que lo haya hecho el Ministerio de Educación. Nosotros no tenemos conocimiento de esto. Ministro, sí, definitivamente no está en los planes del gobierno traer vacunas Sputnik V. Bueno, no es que las vacunas son inválidas. Lo que ha sucedido es que la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que algunos de los establecimientos, porque son diversos establecimientos en Rusia que producen esta vacuna, no cumple con los estándares adecuados de fabricación. No es que la empresa Gamaleya está prohibida de la fabricación de estas vacunas. Por supuesto que esto va a generar una observación especial por parte del gobierno peruano en relación con la vacuna de Sputnik, ¿no? O sea que si se va a aplicar alguna vacuna al pueblo peruano, tenemos que tener toda la tranquilidad de que esta vacuna tiene la primerísima calidad. Pero en este momento no ha llegado ninguna vacuna Sputnik a nuestro país. El gobierno anterior, usted recordará, había acordado, porque en realidad son acuerdos lo de las vacunas, pero que no se han pagado, la llegada de vacunas para el mes de agosto o septiembre. Esto no se ha producido y hasta el momento no llega ninguna vacuna Sputnik a nuestro país. Bueno, ahora, ministro, sé que ha estado en las comunidades nativas en la región Loreto, y ¿cuál sería su mensaje justamente a ese sector de la población que todavía tiene una resistencia a la vacunación por determinados factores? Un mensaje que también obviamente podría ser ampliado, diríamos, a nivel nacional, pero en el tema de las comunidades nativas, de las comunidades alejadas.
Yo creo que en estas comunidades hay una primera responsabilidad en los líderes comunales. No hay ninguna duda de la influencia que tienen los líderes sobre sus poblaciones. Son poblaciones que tienen determinadas normas, ritos, a veces muy verticales, ¿no? Y tenemos que incidir en ellos. Justamente nos hemos reunido con las distintas organizaciones de comunidades nativas y hemos ido justamente al lugar porque no es una o dos las organizaciones, son varias, y algunas se manejan incluso algunas comunidades de manera muy independiente de algunas organizaciones nacionales de comunidades nativas, ¿no? Entonces con ellos es muy importante acordar, conversar, hacerles entender de que esto tiene mucho que ver con la preservación de la vida. Nosotros hemos estado justamente en una comunidad que se llama Las Palmeras 2, donde se detectó el primer caso de COVID, justamente en una comunidad nativa, a partir de que muchas de ellas tienen contacto con los turistas que concurren a comprar sus artesanías, y ahí es donde se produjo el contagio por primera vez en nuestro país, por lo menos el contagio detectado, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar intensamente, ¿no? Con la gente, con el lenguaje adecuado, y lograr la confianza de estas comunidades. Y ahí hay un gran labor de las direcciones regionales de salud, que en muchos lugares lo están haciendo muy bien, por otra parte, ¿no? Ministro, para terminar, no puedo dejar de lado el tema político, si usted me lo permite. Ayer el premier Guido Bellido manifestó que no van a haber cambios en el gabinete y bueno, las críticas van en el sentido de que hay desgobierno, ¿no? Hay fractura en el gabinete, no hay liderazgo de parte del presidente de la República. Usted como miembro del Ejecutivo, ¿qué puede responder a todo ello? Bueno, yo lo puedo responder desde mi cartera, donde las acciones que tomamos son coordinadas permanentemente con el presidente Pedro Castillo y también con Guido Bellido, ¿no? Así que, francamente, desde salud, la coordinación que tenemos con economía, que es un elemento central dentro del gabinete, porque acá necesitamos recursos frente al COVID y es fluida, ¿no? De hecho, podemos haber logrado estos avances a partir del respaldo que hemos tenido. Pero la percepción que hay es que este gabinete no está unido, que hay serias diferencias. Se demuestra con el tuit de Guido Bellido hacia el canciller. Por eso mi pregunta. Bueno, esta es una diferencia que puede haber tenido el premier en relación con algunas declaraciones del vicecanciller y que el premier que el canciller tengo entendido que respaldó, pero más allá de eso yo no percibo que hubieran fisuras o desencuentros en el gabinete, todo lo contrario, ¿no? Hay un mensaje permanente del presidente de que se coordine entre todos los miembros del gabinete y es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratar de coordinar lo más que se pueda, intercambiar opiniones sobre distintos temas para lograr una cada vez mejor cohesión. Una última pregunta, una que se me quedó en el tintero, como se dice, sobre las evaluaciones de evidencia que se están realizando perdón, para dosis de refuerzo o tercera dosis. No, sí, es muy importante esa pregunta. Gracias por hacerla, Carlos. Estamos trabajando protocolos en esa dirección. Hay varios organismos internacionales y de algunos países como la FDA que están recomendando ya una tercera dosis para los sectores más vulnerables o de primera línea. Pero claro, para eso necesitamos protocolo que pase por el Comité de Ética y el Comité de Expertos en el Ministerio de Salud, y estamos avanzando rápidamente en eso, porque sí queremos proteger a la gente en primera línea y los más vulnerables. Así que esa es una decisión que se va a tomar en los próximos días también. Yo creo que sin ninguna duda acá no vamos a tener ningún reparo en proteger a esos sectores, ¿no? Lo que pasa es que se necesita evidencia científica clara para poder avanzar en esa dirección. Pero lo estamos, está en la agenda, por supuesto, ¿no? ¿Con qué población se empezaría? ¿Con adultos mayores? Bueno, claro, primero con los más vulnerables, ¿no es cierto? Con los más vulnerables, que son los que tienen comorbilidades, por ejemplo, que se preocupa, o con los trabajadores que están en primera línea. A partir de allí, veremos cómo, por ejemplo, las personas mayores de 65 años podrían recibir un refuerzo, pero ahora la preocupación más importante, junto con eso, que seguimos avanzando en el análisis y en el diseño ya de los protocolos que están en marcha, nos preocupa que todavía tenemos, como le decía Carlos, los peruanos que no reciben ni la primera dosis, ¿no? O la segunda. Claro. Y eso sí es la preocupación central del ministerio, ¿no?
Ministro, muchas gracias. Muy amable por estar en No, a Enfoque de los ustedes, Sábados. muy amables. Muchas gracias. Buenos días. Muy buen día. Antes de terminar, les comunicamos, amigos, que AUNA está efectuando una importante campaña de vacunación. Se compromete AUNA con los adultos y adultos mayores. Este fin de semana se regalarán, atención, vales de alimentos de 20 soles a los mayores de 55 años que acudan al centro de vacunación AUNA en Miraflores. También se inmunizarán a las personas de 23 o más, según lo dispuesto por el Ministerio. Atención, desde las 7 de la mañana del sábado, hoy, hasta mañana domingo a las 7 de la noche, ininterrumpido, en la calle Tarapacá, en Miraflores, a espalda de la clínica Delgado AUNA. Así que, ya lo saben, vales de alimentos de 20 soles a los mayores de 55 años que acudan a el centro de vacunación. Reitero, calle Tarapacá, Miraflores, a la espalda de la clínica Delgado AUNA. Muy bien, amigos, muchas gracias. Hasta aquí Enfoque de los Sábados. Que tengan un lindo fin de semana. Quédense con la programación de RPP Noticias. Muy buenos días.